¿Sabes qué? Es mejor que te mueras, Elena. De verdad. Si no puedes ser útil para tu propia familia, ¿qué sentido tiene que ocupes espacio en este mundo? Eres una muerta de hambre emocional, una parásita. Si desaparecieras hoy mismo, todos estaríamos mucho más tranquilos. Capítulo 1. El fantasma en la casa de mis padres. El silencio en la casa de mis padres nunca era realmente silencio, era una tregua armada. Me encontraba en la mesa del comedor, con el brillo azulado de la laptop quemándome las pupilas mientras repasaba, por centésima vez, mi currículum. El aroma a café recalentado y el zumbido del refrigerador eran los únicos compañeros de mi búsqueda de empleo. A mis 24 años, con un título que todavía olía a tinta fresca y una deuda emocional que no paraba de crecer, me sentía como un fantasma habitando las habitaciones de mi infancia. De pronto, el estruendo. La puerta principal se abrió de par en par, golpeando el tope con una violencia que ya me resultaba familiar. No necesité levantar la vista para saber que la paz se había terminado. Elena. El grito de Raquel atravesó el pasillo antes que ella. Necesito que te quedes con los niños. Tengo una emergencia en el centro. Apareció en el marco de la puerta, agitada, con el cabello perfectamente peinado pero los ojos encendidos con esa urgencia manipuladora que manejaba como un arma blanca. En sus brazos, Mía, de apenas 2 años, lloriqueaba con el rostro pegado a su hombro. Leo, de 4, entró corriendo y se abrazó a mi pierna, ensuciando mis pantalones con restos de alguna golosina. Raquel, no puedo, dije, tratando de mantener la voz firme mientras señalaba la pantalla. Tengo una entrevista virtual en 20 minutos. Es para una agencia de diseño, la posición que te conté ayer. Mi hermana soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de humor. ¿Otra entrevista? Elena, por Dios, aterriza. Llevas meses buscando y aquí la única que trae dinero a esta familia soy yo. Mamá y papá están de acuerdo, como no tienes nada mejor que hacer, lo mínimo es que ayudes. No es que no tenga nada que hacer, es que estoy intentando construir un futuro, respondí, sintiendo como el calor me subía por el cuello. Si sigo perdiendo oportunidades por cuidar a tus hijos, nunca voy a salir de aquí. Raquel ni siquiera me escuchó. Dejó a Mía en el suelo con un movimiento brusco y soltó la pañalera sobre mis cuadernos de apuntes. No seas dramática. Es solo un par de horas. Además, vives aquí gratis, comes gratis, lo menos que puedes hacer es devolver el favor. Me voy, llego tarde. Salió de la casa como un torbellino, dejando tras de sí el eco de sus tacones y el llanto desconsolado de Mía, que extendía sus manitos hacia la puerta cerrada. Me quedé allí, inmóvil, mirando el reloj de la computadora. 18 minutos para la entrevista. Silvia. Roberto. Llamé a mis padres, esperando que alguno bajara a intervenir. Mi madre asomó la cabeza desde la cocina, secándose las manos en un paño. Su mirada no era de apoyo, sino de cansancio fastidiado. Ay, Elena, no empieces, dijo en un suspiro. Tu hermana es madre soltera y tiene un trabajo de verdad. Tú estás aquí todo el día. No te quita nada jugar un rato con tus sobrinos. Ayuda a tu familia y deja de ser tan egoísta. Mamá, tengo una entrevista, intenté explicar, pero ella ya se había dado la vuelta. Cerré la laptop con un golpe seco. La sensación de ser un recurso desechable, una niñera sin sueldo ni horario, se instaló en mi pecho como una piedra. Miré a Leo, que me miraba con ojos culpables, y a Mía, que hipaba en el suelo. Raquel sabía exactamente lo que hacía, me usaba porque sabía que mi empatía era más fuerte que mi amor propio. Esa tarde no hubo entrevista. El reclutador me envió un correo de rechazo 10 minutos después de que yo no apareciera en la sala virtual. Mientras cambiaba un pañal y trataba de calmar un berrinche de Leo, entendí que no estaba viviendo en casa de mis padres. Estaba cumpliendo una condena por un crimen que no cometí, el de ser la hermana que siempre decía que sí. Capítulo 2. El trabajo que nadie paga. La semana siguiente fue un ejercicio de supervivencia. Raquel no solo no pidió disculpas por la entrevista que perdí, actuó como si me hubiera hecho un favor al darme propósito. Mi vida se convirtió en un ciclo infinito de biberones a medio terminar, llanto de dentición y el olor persistente a toallitas húmedas. El jueves, el cansancio se sentía como arena en mis párpados.
Estaba en la cocina intentando preparar un puré para Mía mientras Leo dibujaba con crayones en el suelo, justo debajo de mis pies. Mi teléfono vibró sobre la encimera. Era una notificación de LinkedIn, un mensaje directo de una reclutadora interesada en mi portafolio. Mi corazón dio un vuelco. Leo, cariño, por favor, siéntate en la mesa un momento. Necesito escribir un mensaje importante, dije, con un hilo de esperanza en la voz. No. Quiero ver dibujos, gritó Leo, tirando un crayón rojo que rodó bajo el refrigerador. Mía empezó a llorar en su silla alta. En ese instante, la puerta se abrió. Raquel entró tarareando, cargada con bolsas de una boutique de moda. Se veía radiante, fresca, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Hola, familia. Mira lo que compré, Elena. Estaban de oferta y no pude resistirme, dijo, sacando un vestido de seda color esmeralda. ¿A qué es divino? Miré el vestido, luego miré el puré derramado en mi camiseta y finalmente a los niños. Es precioso, Raquel. ¿A qué hora llegaste del trabajo? Pensé que salías a las 6. Ay, pedí la tarde libre. Las chicas del departamento de ventas fuimos a un happy hour y luego a vitrinar. Necesitaba un respiro, el trabajo me tiene agotada. Sentí un crujido en mi paciencia. Ella había pedido la tarde libre para ir de compras mientras yo cuidaba a sus hijos, asumiendo que mi tiempo no valía nada. Raquel, si tienes la tarde libre, ¿por qué no pasaste por los niños antes? Perdí toda la mañana buscando empleo y ahora mismo tengo a una reclutadora esperando respuesta. Ella revolvió los ojos y dejó el vestido sobre la mesa llena de migas. Ay, Elena, qué amargada estás. Estaban bien contigo, ¿no? Además, mamá me dijo que hoy no tenías nada que hacer. No entiendo por qué haces de todo un drama mundial. No es un drama, es mi vida, respondí, bajando la voz para no asustar a los niños, aunque me temblaban las manos. Esto es un trabajo a tiempo completo, Raquel. Y es un trabajo que nadie me paga. No puedo ir a entrevistas, no puedo hacer networking, ni siquiera puedo ducharme sin que alguien llore detrás de la puerta. Pagar. Raquel soltó una carcajada que se sintió como una bofetada. ¿Te quieres comparar conmigo? Yo pago la mitad de la hipoteca de esta casa, Elena. Yo pago los servicios. Tú vives aquí como una reina, sin poner un peso. Cuidar a tus sobrinos es el alquiler que pagas. Deberías estar agradecida de que no te cobramos por el cuarto. En ese momento, mi padre entró en la cocina. Se quedó mirando la escena, Raquel indignada con su vestido de seda y yo, desgreñada, sosteniendo una cuchara con puré. ¿Qué son estos gritos?, preguntó con su tono de autoridad cansada. Elena, que ahora quiere que le paguemos por cuidar a los niños, soltó Raquel con veneno. Como si no hiciéramos suficiente por ella. Mi padre me miró y negó con la cabeza, esa decepción silenciosa que dolía más que un grito. Hija, tu hermana tiene razón. No tienes nada mejor que hacer ahora mismo. Ayudar con los niños es lo mínimo. No seas mercenaria con tu propia sangre. La familia se apoya, no se factura. Me quedé callada. El nudo en mi garganta era tan grande que me impedía respirar. No era solo Raquel, eran todos. Habían decidido que mi futuro era sacrificable para que la vida de Raquel fuera más cómoda. Esa noche, mientras acostaba a Leo, él me tomó la mano y me susurró, ¿estás triste, tía Ellen? Solo un poco cansada, pequeño, respondí, besando su frente. Pero no era cansancio. Era la realización de que, en esa casa, yo no era una hija ni una hermana. Era una empleada doméstica invisible, y la única forma de recuperar mi nombre era romper las cadenas que ellos llamaban amor familiar. Capítulo 3. La confrontación del egoísmo. El aire en el comedor estaba tan cargado que se podía cortar con un cuchillo. Había pasado una semana desde que Raquel se fue de compras mientras yo cuidaba a los niños, y el resentimiento se había convertido en una costra amarga en mi garganta. Esperé a que estuviéramos todos, mis padres terminando su té y Raquel revisando su teléfono, ignorando a Leo que intentaba mostrarle un dibujo. Necesitamos hablar, dije, dejando mi propia taza sobre la mesa. El sonido delatan mi nerviosismo. Mi padre bajó el periódico. Mi madre suspiró,
anticipando el drama. Raquel ni siquiera levantó la vista. Raquel, continué, mirándola directamente, he estado haciendo cuentas. El mes pasado dediqué más de 160 horas a cuidar a tus hijos. Eso es un trabajo de tiempo completo. No puedo seguir así. Si quieres que mantenga este horario de cuidado regular, necesito que me pagues. Raquel soltó el teléfono como si quemara. Su rostro pasó de la indiferencia a una furia escarlata en segundos. Se rió, pero fue un sonido feo, un ladrido de desprecio. ¿Pagar? ¿Tú me estás pidiendo dinero a mí? Se puso de pie, apoyando las manos en la mesa. A la hermana que se rompe el lomo trabajando mientras tú te quedas aquí rascándote la barriga buscando trabajo en internet. Es el colmo de la desfachatez. No me estoy rascando nada, respondí, sintiendo que el corazón me martilleaba en los oídos. No puedo ir a las entrevistas porque me dejas a los niños sin avisar. Tu libertad me está costando mi futuro. Tu futuro no existe, Elena, gritó ella. Eres una mantenida. Papá, mamá, ¿van a permitir que me extorsione por cuidar a sus propios sobrinos? Mi madre intervino, pero no para defenderme. Se acercó a Raquel y le puso una mano en el hombro, como consolando a la víctima de un robo. Elena, por favor, dijo mi madre con voz decepcionada. No puedo creer que seas tan fría. Tu hermana es madre soltera. ¿Dónde quedó tu sentido de familia? Estás viviendo en esta casa, usas la luz, el agua, comes de nuestra mesa y no aportas ni un centavo. Lo mínimo que puedes hacer es ser útil. Soy útil, exclamé, sintiendo las lágrimas de impotencia. Soy la que cría a sus hijos mientras ella sale con sus amigas. Si yo no estuviera, Raquel tendría que pagar una fortuna en guarderías. Solo pido justicia. Lo que pides es una falta de respeto, sentenció mi padre, cerrando el tema con ese tono gélido que usaba cuando quería terminar una discusión. En esta casa no se cobra por ayudarnos. Si no te gusta el trato, ya sabes dónde está la puerta. Pero mientras vivas bajo mi techo y comas de mi comida, harás lo que se te pida. No seas egoísta, Elena. Tu hermana tiene responsabilidades de verdad, tú solo tienes sueños de papel. Raquel sonrió, una mueca de triunfo absoluto. Se acercó a mi oído antes de salir de la habitación, asegurándose de que mis padres no escucharan. Vuelve a pedirme dinero y me encargaré de que te echen hoy mismo, susurró. Eres nuestra empleada, hermanita. Acéptalo. Se fue a su cuarto, dejándome sola en la mesa. Mis padres se levantaron sin mirarme, como si yo fuera una mancha en el mantel. En ese momento, el dolor se transformó en algo más duro, una resolución fría. Entendí que la familia era solo una palabra que usaban para mantenerme domesticada. Si quería ser libre, tenía que dejar de pedir permiso y empezar a planear mi fuga. Capítulo 4. El veneno en las palabras. Había algo en el aire de la cocina esa mañana que se sentía rancio, como si la hostilidad de la noche anterior se hubiera quedado pegada a las paredes. Intenté moverme con sigilo, preparando un biberón para Mía mientras evitaba mirar a Raquel, que estaba sentada a la mesa, desayunando con una calma que me resultaba insultante. Mis padres se habían ido temprano a hacer recados, dejándome, una vez más, a solas con mi carcelera. Elena, dijo Raquel sin quitar la vista de su teléfono, hoy tengo una cena con clientes. No llegaré antes de las 11. Asegúrate de que Leo termine su tarea de preescolar y no dejes que Mía duerma la siesta después de las 4, o no se dormirá temprano. Sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. No fue una explosión, sino un desprendimiento silencioso. No voy a hacerlo, Raquel, respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Tengo una entrevista presencial a las 6. Ya te lo dije anoche por mensaje. No voy a cuidar a los niños hoy. Raquel dejó el teléfono sobre la mesa con una lentitud teatral. Se levantó y caminó hacia mí hasta que pude oler su perfume costoso mezclado con el aroma de la leche infantil. ¿Qué has dicho?, preguntó, entrecerrando los ojos. Dije que no. No soy tu empleada. No soy la niñera de repuesto. Si tienes una cena, contrata a alguien. Yo tengo que recuperar mi vida. La risa que soltó fue gélida. ¿Tu vida? Escupió las palabras. ¿Qué vida, Elena?
Eres una carga. Mírate. Estás viviendo de la caridad de nuestros padres porque no sirves para nada más que para estar aquí encerrada. Eres patética. Soy patética porque tú me has quitado el tiempo para hacer cualquier otra cosa, le grité, sintiendo las lágrimas quemarme los párpados. He pasado meses apoyándote incondicionalmente, criando a tus hijos mientras tú te vas de happy hour. Te he dado todo gratis. Nadie te pidió nada. Gritó ella, perdiendo el control. Lo haces porque no tienes a dónde ir, porque eres una inútil que no puede mantenerse sola. ¿Sabes qué? Es mejor que te mueras, Elena. De verdad. Si no puedes ser útil para tu propia familia, ¿qué sentido tiene que ocupes espacio en este mundo? Eres una muerta de hambre emocional, una parásita. Si desaparecieras hoy mismo, todos estaríamos mucho más tranquilos. El mundo se quedó en silencio. El llanto de Mía desde el corralito parecía venir de otra galaxia. Me quedé helada, procesando la crueldad pura en sus ojos. No era solo un insulto, era una sentencia. Raquel me miró con un desprecio tan absoluto que me hizo sentir pequeña, pero luego algo cambió. Ese veneno, en lugar de matarme, terminó de quemar los últimos lazos de culpa que me ataban a ella. En ese momento entraron mis padres. Vieron mis lágrimas, vieron la cara de furia de Raquel. Mi madre me miró y luego miró a su hija mayor. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mi madre, con ese tono de fastidio que siempre reservaba para mí. Elena, que se niega a ayudarme con la cena de hoy, dijo Raquel, recuperando instantáneamente su papel de mártir. Dice que su entrevista es más importante que mi trabajo. Elena, por favor, otra vez con lo mismo, suspiró mi padre, cruzándose de brazos. Haz lo que te dice tu hermana. No seas tan difícil. Me quedé mirándolos. Ni una palabra de reproche para Raquel por su crueldad. Ni una pregunta sobre mi estado. El silencio de mis padres ante la frase de Raquel fue la confirmación final. En esta casa, yo ya estaba muerta para ellos como ser humano. Solo era una función, una utilidad. Anotado, susurré, usando las palabras que había leído en algún lugar sobre cómo lidiar con narcisistas. Anotado. Subí a mi habitación sin decir nada más. Raquel soltó una última burla por lo bajo, pero ya no me alcanzó. Mientras cerraba la puerta con llave, saqué la maleta que tenía escondida bajo la cama. El veneno de Raquel había sido el antídoto contra mi propia debilidad. Ya no iba a pedir permiso para vivir. Iba a desaparecer de sus vidas antes de que sus deseos se hicieran realidad. Capítulo 5. La fuga silenciosa. El eco de la frase de Raquel, «Es mejor que te mueras», se convirtió en el metrónomo de mis días. Cada vez que mi madre me pedía un favor con ese tono de resignación falsa, o que mi padre me ignoraba en la mesa, las palabras de mi hermana resonaban en mi mente, no como una herida, sino como un recordatorio. Ya no sentía tristeza, sentía una urgencia eléctrica por existir fuera de esas 4 paredes. Mi plan se puso en marcha con la precisión de un relojero. Una semana después de la gran explosión, recibí la llamada que cambiaría todo. La agencia de diseño en la que tanto insistí me ofreció una posición como analista junior. El sueldo no era una fortuna, pero para mí era el mapa de un tesoro. Anotado, susurré al colgar, cerrando los ojos por un segundo para saborear la victoria. Pero no podía celebrar. En esa casa, mi éxito era una amenaza para la comodidad de los demás. Si sabían que tenía dinero, Raquel encontraría la forma de quitármelo o mis padres me exigirían aportar tanto que nunca podría ahorrar para irme. Así que mentí. Durante 3 semanas, salí de casa cada mañana con mi carpeta bajo el brazo, diciendo que iba a la biblioteca pública a seguir intentándolo. La doble vida era agotadora. Trabajaba 8 horas frente a un monitor, absorbiendo todo lo que podía, y luego regresaba a la casa a cumplir mi turno de niñera. ¿Cómo te fue hoy, Elena?, preguntaba mi padre sin levantar la vista de la televisión.
Igual, papá. Muchas solicitudes, ninguna respuesta, respondía yo, mientras sentía el peso del primer cheque guardado en mi bolso. Es una pena, añadía mi madre. Pero bueno, al menos los niños están felices contigo. Raquel dice que hoy se va a quedar a dormir en casa de una amiga, así que mañana te toca llevar a Leo al jardín. La desfachatez de mi hermana ya no me irritaba, me daba la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Cada berrinche de Leo que consolaba y cada pañal de Mía que cambiaba eran los últimos de una cuenta regresiva. Ahorré cada centavo. No compré café, no salí con amigos, no gasté en nada que no fuera estrictamente necesario. Usé las horas de la noche, cuando todos dormían, para buscar un apartamento. Encontré uno pequeño, casi un estudio, en un tercer piso de un barrio modesto pero seguro. El día que firmé el contrato de arrendamiento, sentí que por fin podía respirar oxígeno real. La mudanza fue el acto final de mi desaparición. No fue una salida triunfal. Esperé a un sábado en que mis padres llevaron a los niños al parque y Raquel se fue a un retiro de spa con sus amigas. No tenía mucho, mi ropa, mi laptop y algunos libros. Lo cargué todo en el coche de un amigo que me ayudó en secreto. Antes de cerrar la puerta de mi habitación por última vez, miré el cuarto vacío. Durante meses, esas paredes habían sido testigos de mi llanto y de mi desvalorización. Dejé una nota corta en la mesa de la entrada. He conseguido trabajo y mi propio lugar. No me busquen. Necesito aprender a vivir, ya que, según Raquel, mi vida no tiene valor. Les deseo lo mejor. Cerré la puerta principal con un clic suave que para mí sonó como un disparo de salida. Al llegar a mi nuevo apartamento, me senté en el suelo, en medio de mis 3 maletas. El espacio estaba vacío, las paredes necesitaban pintura y la calle era ruidosa, pero por primera vez en mi vida, el aire no sabía a culpa. Esa noche, apagué el teléfono. No quería escuchar los gritos de Raquel cuando se diera cuenta de que su niñera gratuita había renunciado. No quería las explicaciones de mis padres. Por primera vez, Elena no estaba disponible para nadie más que para Elena. Capítulo 6. Sombras en la mirilla. Mi nuevo apartamento olía a pintura fresca y a una paz que todavía me resultaba extraña. Era un espacio pequeño, de apenas 40 metros cuadrados, pero cada rincón me pertenecía. No había juguetes tirados, ni llantos exigentes, ni el perfume asfixiante de Raquel dictando órdenes. Durante 3 meses, recuperé el hábito de dormir 8 horas y la capacidad de mirar mi reflejo en el espejo sin sentir culpa. Mi trabajo en la agencia iba de maravilla. Por fin, mi creatividad no se desperdiciaba en inventar juegos para niños, sino en campañas que cobraban vida. Sin embargo, la libertad tiene un precio, la paranoia de que el pasado siempre sabe dónde encontrarte. Eran casi las 11 de la noche de un martes. Estaba terminando de leer un libro, disfrutando del silencio absoluto de mi sala, cuando el primer golpe retumbó en la puerta. No fue un toque cortés. Fue un puñetazo seco, violento, que hizo vibrar el marco de madera. Mi corazón saltó de la garganta a las sienes. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Elena, abre la maldita puerta. Sé que estás ahí, rata asquerosa. La voz de Raquel, arrastrada y aguda por el alcohol, se filtró por las rendijas. Me levanté con las piernas temblando. ¿Cómo me había encontrado? Había sido tan cuidadosa. Mis padres tenían mi número, pero les había rogado que no le dieran mi dirección. Al parecer, la lealtad familiar seguía siendo un concepto unidireccional en esa casa. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. La imagen que vi me revolvió el estómago. Raquel estaba al otro lado, tambaleándose, con el rímel corrido y una botella de vino vacía en una mano. Golpeaba la madera con el talón de la otra mano, gritando obscenidades que despertaban a los vecinos. «Eres un egoísta», gritó, pegando su boca a la ranura de la puerta.
Me dejaste sola. Mis hijos lloran por ti y a ti te importa un carajo. Sal de ahí y mírame a la cara. Vete, Raquel, dije, tratando de que mi voz no delatara el pánico. Estás borracha. Si no te vas ahora mismo, voy a llamar a la policía. Llama a quien quieras. Rugió ella, soltando una risotada histérica. Eres una patética carga. Te crees muy independiente en este cuchitril, pero sigues siendo la misma inútil de siempre. Nadie te quiere, Elena. Tus propios padres se alegran de que te hayas largado para no tener que oír tus quejas. Sus palabras, las mismas que antes me destruían, ahora sonaban como el eco vacío de una mujer desesperada. Pero entonces, un pensamiento me heló la sangre. Si Raquel estaba aquí, en ese estado, a medianoche, ¿dónde estaban los niños? ¿Dónde están Leo y Mía, Raquel? Pregunté, pegada a la puerta. ¿Ahora sí te importan? Se burló ella. Están donde deben estar. Abre la puerta si quieres saber. Abrí ligeramente la cadena de seguridad, lo suficiente para ver el pasillo. El olor a alcohol era insoportable, un vaho denso que parecía emanar de sus poros. Raquel se abalanzó contra la abertura, intentando meter los dedos. Déjame entrar. Tengo hambre y no tengo dinero, y todo es por tu culpa. Me hiciste perder mi trabajo porque no tenía quien cuidara a los niños. Eso es mentira y lo sabes, respondí, cerrando de nuevo el espacio. Vete a casa. Toma un taxi. No voy a dejarte entrar así. Raquel retrocedió un paso, tropezando con sus propios tacones. Su rostro se transformó en una máscara de odio puro. ¿Te crees mejor que yo? Escupió al suelo del pasillo. Disfruta tu tumba, Elena. Porque esto no se ha acabado. La vi dar media vuelta y caminar hacia las escaleras, insultando a las paredes. Me quedé apoyada contra la puerta, con el pecho subiendo y bajando, esperando oír el motor de un taxi. Pero lo que oí fue el chirrido de unos neumáticos maltratados en la calle. Corrí hacia la ventana de mi sala que daba a la avenida. Abajo, bajo la luz mortecina de un farol, vi su coche estacionado en diagonal, bloqueando parte del carril. Raquel se subió al asiento del conductor con movimientos erráticos. Mis ojos se abrieron con horror cuando la luz del interior del coche se encendió por un segundo antes de que cerrara la puerta. En el asiento trasero, dos pequeñas siluetas dormían ajenas al caos. Leo y Mía estaban allí. Raquel había conducido ebria con ellos para venir a amenazarme. El suspenso de la noche se transformó en un terror visceral. Mi hermana no solo era una abusiva, se había convertido en un arma cargada apuntando a lo único que yo todavía amaba de esa familia. Capítulo 7. Los pasajeros olvidados. El frío del pasillo se filtró por mis pies descalzos, pero no lo sentí. Toda mi existencia estaba concentrada en las dos pequeñas siluetas que descansaban en el asiento trasero de aquel coche. Leo tenía la boca entreabierta, su pequeña mano rozando la ventanilla empañada. Mía era solo un bulto bajo una manta de colores. Estaban a merced de una mujer que apenas podía mantenerse en pie. Abrí la puerta del apartamento, olvidando la cadena de seguridad. La urgencia de protegerlos pudo más que mi miedo a ella. Raquel, detente. Grité, bajando los primeros escalones hacia la calle. No puedes llevarte a los niños así. Dame las llaves. Ella ya estaba frente a la puerta del conductor, usando el marco del coche para no caerse. Al oírme, se giró con una lentitud que me dio escalofríos. Sus ojos eran dos pozos de rencor desenfocado. ¿Las llaves? Se rió, y el sonido fue como vidrio roto. Ahora quieres las llaves, quieres ser la heroína. Vete al diablo, Elena. Son mis hijos. Míos. Tú no eres nadie. Eres la niñera que renunció. Raquel, por favor, supliqué, deteniéndome a 1 metro de ella,
con las palmas de las manos extendidas en un gesto de paz. Mira cómo estás. Apenas puedes hablar. Si te pasa algo a ti, me da igual, pero ellos no tienen la culpa. Déjame bajarlos. Te pido un taxi, te pago el hotel, lo que quieras, pero baja a los niños. ¡Que te mueras!, rugió. El volumen de su voz hizo que Leo se moviera en el asiento trasero, despertando confundido por el estruendo. Te dije que era mejor que te murieras y lo decía en serio. Raquel se agachó y sus dedos buscaron algo en el suelo de la acera. Antes de que pudiera reaccionar, su brazo se tensó y lanzó un proyectil con una fuerza nacida del odio puro. Sentí el impacto antes de escuchar el ruido. Una piedra del tamaño de un puño me golpeó de lleno en el pómulo derecho. El mundo se volvió blanco por un segundo. Un pitido agudo inundó mis oídos y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca instantáneamente. Retrocedí, llevándome las manos a la cara, sintiendo el calor pegajoso que empezaba a empapar mis dedos. «Tía Ellen». Escuché el grito amortiguado de Leo desde el interior del coche. El niño estaba despierto ahora, pegando su carita al cristal, viendo a su tía tambalearse y sangrar bajo la luz del farol. «Cállate, Leo», le gritó Raquel, entrando al coche y cerrando la puerta con seguro. El motor tosió, luchando por arrancar, mientras yo caía de rodillas en la acera, con la visión nublada por el dolor y las lágrimas. La herida ardía como si me hubieran pegado un hierro al rojo vivo, pero el horror de verla poner la marcha atrás fue peor. «No. Raquel, para», grité, aunque mi voz sonaba débil, ahogada por la sangre. Ella no miró atrás. El coche dio un tirón violento, subiéndose a la acera contraria antes de enfilar la avenida a una velocidad suicida. La vi ignorar el semáforo en rojo de la esquina, zigzagueando entre los pocos coches que circulaban a esa hora. Me quedé allí, sangrando sobre el asfalto frío, con el corazón martilleando contra mis costillas. El silencio que siguió a su huida fue el más aterrador de mi vida. Estaba en shock, con la cara abierta y el alma rota, pero mi mente solo podía repetir una imagen, los ojos de Leo llenos de terror a través de la ventanilla. Me puse de pie como pude, tambaleándome hacia mi portal para buscar mi teléfono. Tenía que llamar a emergencias. Tenía que detenerla antes de que su deseo de que yo me muriera terminara cobrándose la vida de los que más quería. Pero antes de que llegara a marcar el primer número, el sonido que tanto temía desgarró la noche, el estruendo seco de metal chocando con metal, seguido por el chirrido interminable de unos neumáticos intentando aferrarse a la vida. Capítulo 8. El estruendo en la oscuridad. El sonido no fue como en las películas. No hubo un silencio dramático antes del impacto, sino un estallido seco, un crujido de metal contra metal que pareció rasgar la noche misma. El eco del golpe retumbó en las fachadas de los edificios de mi calle, seguido por el lamento agudo de unos neumáticos que perdían su batalla contra la inercia. Me quedé paralizada en la acera. La sangre, que antes sentía caliente en mi mejilla, ahora parecía de hielo. Mis dedos, manchados de rojo, temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. «Raquel», susurré, como si ella pudiera oírme a 2 manzanas de distancia. «Los niños». El shock se rompió cuando la primera sirena cortó el aire. Fue un sonido lejano, pero activó algo primario en mí. Corrí. Corrí con el pómulo latiendo al ritmo de mi corazón, ignorando el dolor punzante y el mareo. Al llegar a la esquina, la escena parecía sacada de una pesadilla bañada en luces azules y rojas que ya empezaban a inundar la calle. El coche de mi hermana estaba empotrado contra una farola y el muro de una propiedad privada. El capó estaba arrugado como un papel viejo y el vapor salía del motor en siseos violentos. Un segundo coche, un sedán oscuro, estaba cruzado a mitad de la avenida con el frente destrozado. «Mis sobrinos», grité, lanzándome hacia los restos del vehículo de Raquel. Un oficial de policía me atajó antes de que llegara. «Señorita, no puede pasar».
Aléjese del vehículo, puede haber un incendio. Están mis sobrinos ahí dentro. Le grité, forcejeando con una fuerza que no sabía que tenía. Tienen 4 y 2 años. Por favor. El oficial cambió su expresión de inmediato. La urgencia profesional se convirtió en una alarma humana. Otros 2 paramédicos se acercaron al coche. Mis ojos buscaban desesperadamente el asiento trasero. Lo vi. Leo estaba sentado, muy quieto, con el rostro blanco como el papel y una pequeña mancha de sangre en la frente, pero con los ojos abiertos, fijos en la nada. Mía lloraba. Era un llanto ronco, débil, pero era el sonido más hermoso que había escuchado nunca. Significaba que estaba viva. «Están vivos», exclamé, cayendo de rodillas mientras el oficial me sostenía. Raquel, por otro lado, estaba desplomada sobre el volante. El airbag se había desplegado, pero su cuerpo colgaba inerte. El olor a alcohol que había sentido en mi pasillo ahora se mezclaba con el olor a caucho quemado y gasolina. Era una fragancia de muerte que ella misma había convocado. Mientras sacaban a los niños con una delicadeza extrema, mi teléfono volvió a vibrar. Era mi madre. No respondí. No podía hablar. Vi cómo subían a Leo a una camilla y cómo una enfermera envolvía a Mía en una manta térmica. Minutos después, otra patrulla se detuvo frente a mí. El oficial que me había detenido notó finalmente mi rostro. «Señorita, usted está herida». «¿Esa herida en la cara fue del accidente?» «No», dije, y mi voz sonó fría, despojada de cualquier resto de lealtad familiar. «Me la hizo ella. Con una piedra. Justo antes de subirse a ese coche con los niños». El oficial sacó una libreta. Sus ojos se endurecieron. «¿Me está diciendo que ella la agredió y luego huyó con los menores bajo los efectos del alcohol?» «Anotado», repetí para mis adentros, recordando la frase que Raquel me había escupido días antes. Sí, todo estaba siendo anotado ahora, pero por la justicia. En ese momento, vi a mis padres llegar al lugar. Habían seguido las sirenas o la ubicación de Raquel. Mi madre corrió hacia la ambulancia de los niños, gritando sus nombres. Mi padre se quedó petrificado al ver el coche destrozado y luego me vio a mí, sangrando, custodiada por un policía. «Elena, ¿qué ha pasado?», preguntó mi padre, con la voz rota. No le respondí a él. Miré al oficial de policía y, con la mano firme a pesar del temblor del shock, señalé el coche. Ella dijo que era mejor que me muriera. Pero ha estado a punto de matarlos a ellos. No voy a permitir que esto pase una vez más. Por primera vez, vi a mi padre bajar la mirada. Ya no había periódicos tras los que esconderse, ni asuntos familiares que minimizar. La realidad era un montón de chatarra humeante y 2 niños aterrorizados. Y yo, por fin, ya no era la niñera gratuita. Era la única testigo de un crimen que no pensaba perdonar. Capítulo 9. El peso de la ley. El hospital olía a una mezcla estéril de desinfectante y café quemado. Mi pómulo derecho estaba cubierto por un vendaje grueso que me pesaba como si cargara una losa de concreto. Cada vez que parpadeaba, el dolor punzante me recordaba el impacto de la piedra. Pero, curiosamente, el dolor físico era un ancla, me mantenía despierta, lúcida, mientras el resto de mi familia se desmoronaba en la sala de espera. Mis padres estaban sentados en las sillas de plástico azul, encogidos, como si de repente los años les hubieran caído encima de golpe. Leo y Mía estaban en observación en la planta de pediatría. Milagrosamente, solo tenían cortes superficiales y el susto de sus vidas. Raquel, sin embargo, estaba bajo custodia policial en la habitación contigua, recuperándose de una conmoción cerebral y esperando a que el nivel de alcohol en su sangre bajara lo suficiente para ser interrogada. Mi madre se levantó y se acercó a mí con los ojos rojos. No me preguntó cómo estaba mi cara. No mencionó la sangre que aún manchaba mi camiseta.
Elena, hija, el abogado dice que si presentas el informe completo de la agresión y testificas sobre lo que pasó antes del choque, a Raquel le darán años de cárcel, susurró, tomándome de las manos con una desesperación que me revolvió el estómago. Es tu hermana. Cometió un error, estaba mal, pero la cárcel la va a destruir. Por favor, diles que fue un accidente, que la piedra fue una caída. Miré a mi madre. Durante años, esa mirada de súplica me había doblegado. Pero esta vez, vi a través de ella. No estaba protegiendo a Raquel, estaba protegiendo la ilusión de su familia perfecta. No fue un error, mamá. Fue una decisión, respondí, retirando mis manos de las suyas. Ella decidió beber. Decidió conducir con los niños. Decidió lanzarme una piedra a la cara porque le puse un límite. Y tú decidiste quedarte callada cuando ella me deseó la muerte. Elena, no seas tan rencorosa. Intervino mi padre, levantándose con ese tono de autoridad que ya no tenía poder sobre mí. La familia no se mete en la cárcel. Lo que pasó en casa debe quedarse en casa. Ya ha sufrido suficiente con el accidente. Anotado, dije, y mi voz sonó como el filo de un bisturí. Anotado que, incluso con sus nietos casi muertos en una zanja, su prioridad sigue siendo el que dirán y no la seguridad de las personas. Un detective se acercó a nosotros. Llevaba una carpeta con el informe preliminar. Señorita Elena, necesitamos que firme su declaración definitiva. Su hermana se enfrenta a cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, poner en peligro a menores y destrucción de propiedad. Si usted añade el cargo por agresión agravada, el caso será sólido. ¿Desea proceder? El silencio que siguió fue absoluto. Mis padres me miraban con horror, como si yo fuera el monstruo por pedir justicia. Raquel, desde su cama de hospital, era la víctima. Yo, con la cara rota, era la verduga. Sí, dije, mirando directamente a mi padre. Presento cargos. Todos. Los de la piedra, los de las amenazas y los de los meses de abuso económico. Quiero que cada palabra que salió de su boca conste en el acta. Nos vas a arruinar a todos, chilló mi madre. No, mamá. Raquel se arruinó sola el día que pensó que mi vida le pertenecía, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Yo solo estoy firmando el recibo de las consecuencias. Firmé el documento con mano firme. Al hacerlo, sentí que una cadena invisible, esa que me ataba al deber familiar por encima de mi propia integridad, se rompía con un estrépito final. El oficial asintió y se alejó. Mis padres se alejaron de mí, sentándose en el extremo opuesto del pasillo, dejándome sola. Por primera vez, esa soledad no sabía a abandono. Sabía a respeto propio. Había documentado el abuso, había trazado la línea y, aunque el precio fuera el desprecio de quienes me dieron la vida, el aire que respiraba ahora era, por fin, exclusivamente mío. Capítulo 10. La nueva jerarquía. 6 meses después del accidente, el silencio de mi apartamento ya no se siente como un vacío, sino como un escudo. La cicatriz en mi pómulo derecho ha pasado de ser un surco violento a una línea fina y plateada, un recordatorio permanente de que el precio de mi libertad fue caro, pero valió cada centavo. El proceso judicial fue un torbellino de realidades crudas. Raquel no pudo manipular el sistema como lo hacía con nuestra familia. Las pruebas eran irrefutables, el nivel de alcohol en su sangre, los daños al mobiliario público y, sobre todo, mi declaración y la piedra recuperada por la policía. Fue sentenciada a 2 años de libertad vigilada, la suspensión permanente de su licencia y la obligación de asistir a terapia de control de impulsos y rehabilitación. Pero la consecuencia más dura para ella fue la pérdida de la custodia compartida. Ahora solo puede ver a los niños bajo supervisión profesional. Mis padres tardaron 3 meses en llamarme. El primer encuentro fue en una cafetería neutral. Mi madre ya no gritaba, se veía pequeña, despojada de la arrogancia de quien cree tener siempre la razón.
Elena, dijo mi padre, mirándome a la cara, deteniéndose en la cicatriz que él mismo ayudó a causar con su silencio. No hay excusas. Nos equivocamos tanto que ni siquiera sabemos por dónde empezar a pedir perdón. Permitimos que Raquel te usara porque era lo más fácil para nosotros. Fuimos cobardes. Anotado, papá, respondí, no con veneno, sino con la paz de quien ya no espera nada. Acepto las disculpas, pero las reglas han cambiado. Establecí mi propia jerarquía ese día. Si querían ser parte de mi vida, debían respetar mis límites. No habría más favores forzados, no más chantaje emocional, sobre todo, no habría contacto con Raquel a través de mí. Mis padres aceptaron. Por primera vez en décadas, me miraron como a una adulta independiente y no como a un recurso doméstico. Hoy es sábado. He pasado la mañana trabajando en un proyecto de diseño que me apasiona. A mediodía, suena el timbre. Son Leo y Mía, traídos por mi madre. Tía Ellen. Leo corre hacia mí y me abraza las piernas. Ya no tiene esa mirada de culpa que veía en la casa de mis padres. Ahora es un niño que sabe que viene a jugar, no a ser encargado a la fuerza. Mía balbucea mi nombre mientras la cargo. Pasamos la tarde en el parque. Ahora, cuando los cuido, lo hago por elección, no por obligación. El tiempo que paso con ellos es sagrado porque nace del amor puro, no de la sumisión. Sé que ellos recordarán que su tía Elena fue la que puso orden en el caos, la que se defendió para poder defenderlos a ellos también. A veces, por la noche, miro hacia la casa de mis padres desde la distancia. Sé que Raquel está allí, cumpliendo su condena de amargura, probablemente culpando al mundo de su suerte. Pero su veneno ya no me alcanza. Ella me dijo que era mejor que me muriera, y en cierto modo, lo hice. Murió la Elena sumisa, la que pedía permiso para respirar, la que se sentía una carga. En su lugar, nació esta mujer que hoy cierra la puerta de su casa con llave, se sirve una copa de vino y disfruta de la música que ella misma elige. Mi vida ya no es una anécdota en la historia de alguien más. Ahora, yo soy la autora, y el capítulo que sigue es, por fin, exclusivamente mío.